Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Broskis. Tenemos aquí a José, como siempre. ¿Cómo estás? Aquí andamos bien, muy bien. ¿Qué tan bien? Bien también como quiero. Pues qué bueno, la verdad que estés bien. Espero sea de verdad. ¿Sí, güey? Pues la semana pasada, no, bueno, no importa lo que hayamos hablado la semana pasada, pues esta semana o en este podcast vamos a hablar sobre, sobre los podcasts. Vamos a hablar sobre los podcasts mismos, sobre los más sonados, lo que opinamos tal vez de cada uno, lo que nos gustan, los que nos gustan y eh, que hay como una ola, ¿no? Sí, como no. Nosotros estamos como en esa ola, digamos, pero no, o sea, nosotros fuimos mucho antes, güey. Eso, No, o sea, sí hay como ya lo he escuchado en varias, o sea, en varios lugares como que hay una ola de gente que está haciendo podcast. ¿Tú cómo lo ves? sí, o sea, y más con la pandemia, creo que como que se popularizó hacer y escuchar podcasts, porque hay podcasts como muy famosos de la nada que se hicieron, o sea, crecieron muy rápido en el año anterior, creo yo. Sí, porque, o sea, o sea, güey, ¿hace cuánto? O sea, yo no escuchaba casi, o sea, obviamente sí sabía que era un podcast, pero no, como el formato como tal en YouTube no era conocido, güey. O sea, o no era tan conocido como ahorita que el podcast de Luisito, que el podcast de tal, Es que que el no se podcast llamaban de no sé podcasts, quién. nada más eran programas normales, pues. Porque el término podcast como tal lleva poco. Antes de eso, o sea, nada más hacían el programa y ya. No, güey, pero, bueno, o sea, ¿cómo qué, güey? ¿Cómo No qué? ¿A creo. qué te refieres tú? Por ejemplo, no sé, o sea, todos los programas de radio, o sea, son podcasts, pero en el radio. Y nada más Nah, lo güey. suben por ejemplo, Marte de Baile, que tiene su estación, lo sube a Spotify y ya se convierte en podcast porque ya está en internet. Por eso, pero un podcast es que está en internet, pues que se puede descargar o que se puede escuchar en línea, pues. Porque, por ejemplo, yo escucho, nos pasamos del universo. Ah, Y ya estos me voy, güey. lle- llevan 4 años haciéndolo y lo hacían por una aplicación que sacó Franco Escamilla. O sea, era puro audio, era un podcast, pues, pero antes de que se conocieran como podcast. O sea, el término como tal. Ah, ¿estás diciendo que él lo inventó o qué, güey? No, o sea, pero no me refiero a que el término como tal es nuevo, pues no es tan viejo. Pues últimamente, o sea, un montonal o bueno, varios youtubers famosos como que se quieren subir Al tren. al o sea, por ejemplo, el Gusgri. Pero bueno, los podcasts de ese güey no sé si los he escuchado, pero están buenos, güey. No, es Eso, que, porque no sé, sí tiene, o sea, tiene invitados interesantes, la neta, y ese güey sí platica chingón, ese güey sí saca la o plática. sea, la plática chingona, pues, por ejemplo, está el de Luisito Comunica, pues, pero No, también no hablemos de desgracias. ha invitado a dos que tres que dices tú que son o que pueden parecer interesantes los personajes, pues, pero sí, o sea, como que la plática no siento que sea tan fluida, pues siento. O que es como más robótica. Como más, oye, tú, amigo, ¿a qué te dedicas? Ese tipo de cosas, pues siento. O sea, y por ejemplo, en el del Gusri que te estaba diciendo ahorita, sí es más como güeyes que se agarran hablando y hablando y hablando. Y plática cerrada, pues no es plática cerrada las de ese güey, pues no es de que se note que, por ejemplo, que alguien esté llevando la conversación o que sea una entrevista como tal, pues es más una plática, pues. Pues es que yo creo que se trata de eso, un podcast, de hablar de un tema, pues, pero que sea una plática, no algo como con un Sí, guión o algo así. Simón, porque igual, o sea, por ejemplo, cuando invitan a gente famosa
por ejemplo, el Joey Rogan, no sé si lo has visto. Sí. O sea, pues es una bueno, no lo he visto tanto, pero lo que he llegado bien, lo que he llegado a ver, o sea, sí se sabe obviamente que el Joey Rogan es el host, pero, o sea, es una plática, pues no es tan, ¿cómo te diré? No es tan, es como, ¿cómo se dice? Como algo de la tele que está como muy establecido, que sea como de que el presentador le pregunta, le responde y ya, y luego le pregunta otra cosa y así, pues, o sea, es más como de, le Más fluido. responde, sí, le responde y el presentador, por ejemplo, en este caso Joey Rogan, también dice su opinión, también dice algo que piensa, pues no es tan, o sea, como que están en la misma sintonía, pues no Sí. es como de que pregunte, está bien lo que dijiste, ya te voy a preguntar otra cosa, pues es una plática bien, pues. Igual está este podcast que se llama The Midnight Gospel, algo así. Que luego, o sea, de ese podcast sacaron la caricatura. ¿No, no, ¿Cuál? no lo has escuchado? No. Mira, mira nomás. Esta, mira, esta caricatura. Ahí no me sale nada. Ahí está. Esta caricatura. ¿Qué es eso, güey? Es un podcast que no sé de qué temas habla, que los hay bien fumados, no sé, habla de la vida, pero son como teorías medio raras. Y de ese podcast sacaron esta serie para Netflix. Y es muy famosa por lo mismo, porque viene de un podcast que ya tiene muchos fans y ya es muy famoso, pues. Simón. No lo conozco, la neta. Yo ¿Tú tampoco lo he sí? escuchado, pero sí conozco, o sea, sí conozco la importancia del podcast, pues. ¿Qué te iba a decir? Te iba a decir algo, güey, se me olvidó. Ah, o sea, por ejemplo, si hay por ejemplo, los podcasts que duran como una hora fácil, ¿no? O en promedio, ponle. Sí, más o menos. Y dices tú, o sea, aunque dure un chingo, pero dices tú, bestia, pues la gente lo escucha de cualquier manera, güey. Pero si viera un video como en otro sentido que dure lo mismo, o sea, la gente diría, qué hueva ver ese video, ¿por qué dura tanto? Pues sí me explico. Es que el podcast está hecho para que lo escuches mientras haces alguna otra cosa. Porque, o sea, es solo voz, pues no tiene nada de importancia lo que estás viendo. Sí, güey, mi cara. O sea, lo puedes poner para hacer ejercicio, no sé, para jugar a algo, o para Sí, pues, manejar. o para hacer tu tarea o para lo que sea, pues, pero, o Y ya, o sea, sea, porque si ves un video de una hora, pues ya es algo que requiere tu atención y ya es más difícil, pues. Simón, o escucharlo en el trayecto a algún lugar o así, pues, y si siento que, por ejemplo, o sea, si escuchas los podcasts, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Los podcasts adecuados, sí, como los podcasts adecuados, o sea, la neta sí puedes aprender, güey, también, o sea, no es como que sea Es que no es por una pérdida de entretenimiento. tiempo, pues, No, o sea, también en TikTok, los doctores de ahí hacen podcasts en Spotify o en Twitch de prácticas de doctores, pues sí aprendes cosas con ellos. Simón, No es sí, como pues, puro ocio. o de gente que, pues sí, cuando llevan a gente muy cabrona a, a platicar y pues platican cosas interesantes. Obviamente que también hay podcasts que nomás son para hacer reír así, pues, Pues sí, pero como o sea, la cotorriza. no están ni bien ni mal, pues, o sea, Sí, no estoy diciendo que esté cumple su mal, pues. objetivo, pues. Sí, sí, la cotorriza está bien, perra. ¿Te imaginas Anacorrisa. una colaboración, los No, la broskis verdad no. por la cotorriza, güey, a la vez? Y yo ahí, mira, güey, estaría el lobo, yo, luego tú y luego el El Ricardo Ricardo. Pérez. A la vez, ¿qué te imaginas, güey? Será bien. Estaría bien soñar, güey. Pero tienen que convencernos de querer, o sea, Sí, a huevo, o sea, no para va a hacer ser que las tan aceptemos. pelado, pues, o sea.
Y así, güey, pero, por ejemplo, ese que tú dices del Los Amos del Universo, yo nunca lo he escuchado, pero ¿de qué va? Pues me imagino que de comedia, o sea, Pues sí, porque en parte, ¿no? son dos comediantes. Y no, no sé, por ejemplo, un día llegan y dicen, vamos a hablar de cosas de escuela. Y ya se pueden a decir, o sea, se pueden a decir, no, pues en la escuela ya está el maestro tal, pues. Y ya empiezan ahí a hacer como bromas y la gente les manda por Twitter como anécdotas. Pero como son comediantes, pues se trata de puras bromas, pues no, no es nada serio ni mucho menos. Y no sé, a veces se ponen como a, una vez, por ejemplo, se pusieron como a tomar, pues, y ya sacaban la guitarra y dijeron, no, pues el que quiera tomar con nosotros, pues nos manda la foto por Twitter. Y ya ahí en el directo, pues están como tomando con la gente. Y ya se ponen a cantar o cosas así. Pero no pasa siempre, pues. Hablan de temas así, no sé, cosas de conserjes, cosas de tiendita. Hicieron como 4 de las novelas de antes. Y hablaban de las novelas que había antes, pues. 4 episodios de esos. Sí. Pues sí, pero es que, o sea, por ejemplo, esos güeyes son conocidos por otra cosa, pues también. Sí, Y pues obviamente, obviamente. bueno, no es como que la gente los conozca por el podcast, güey. No. O sea, los conocen porque hacen otra cosa, pues sí, obviamente jalan mucha gente para eso y eso les... Sí, pues ellos tienen la libertad de hablar de lo que quieran y la gente los va a escuchar porque ya los conocen. Sí, man. ¿Y tú qué esperas de este podcast? Yo cuando el 2020 empezó y empezó el fin. O sea que empezaron a salir muchas noticias falsas y decían, en tal lugar acaba de estallar un volcán y con eso se activó no sé qué y mañana nos morimos. A mí me daban ganas de empezar a hacer así videos de desmintiendo esas noticias, pues hablando de lo que en realidad pasó y así. Pues ya nunca lo hice. Y ya, o sea, con este podcast sí espero como que, porque, o sea, básicamente es para hablar de lo que queramos, pues, y ya la gente pues nos va a escuchar o no. Pero sí es como que dar un poco de conciencia de lo que está pasando y no dejarse llevar por el amarillismo, pues. No sé si opinas lo mismo tú. No, bye. No, pues, o sea, en parte sí, obviamente, porque, o sea, no sé, bueno, pues, no vamos, ¿cómo te diré, güey? O sea, bueno, al momento como vamos iniciando, pues no podemos como ser tan influyentes Ah, pues no. en decir que, o sea, no vamos, no como que nuestra opinión no va a tener tanta credibilidad. Aunque se escucha culero, pero pues es la verdad, güey, o sea, porque vamos iniciando, pues, pero obviamente sí está bien la idea que tú dices o sea, de dar a entender cosas que a lo mejor no son tan, o sea, no son tan como las venden, pues, ¿sí me explico? O sea, no son Sí. como exactamente como lo O dice sea, la... tampoco somos un noticiero, o sea, como serio ni nada, pero Sí, pero, o sea, tampoco ocupa ser, ¿cómo se dice, güey? El gran investigador, güey, es para a lo que saber voy, que es a lo que voy. O sea, si ves una nota con título así que digas tú, pues esto no puede ser verdad. O sea, no, sí, tardas un minuto o menos en buscarlo en Google y que te salga la verdad, sí, pues. y hay otra noticia, otra nota que dice otra cosa diferente y ya encuentras la mitad y dices, no, pues a lo mejor sí pasó esto, pero no tan cabrón y estuvo más. Sí, pues, porque el año pasado sí leí noticias, o sea, así exageradas del fin del mundo y que, no sé, decía, en el mar de no sé qué, donde no hay olas, hubo un tsunami, no sé qué. Y era un video, creo que era un video viejísimo. O había otra noticia que decía, no sé, en Alemania se están muriendo los pájaros. Y pusieron fotos de la serie de Dark, esa que está en Netflix. Y la gente decía, pues, o sea, es falso, pues, no, no. Y había gente que sí decía, o sea, la gente no católica, pero como fanática Estoy ya religiosa. encasillando. Como fanática religiosa que decía, no, que lo dice en la Biblia y que el fin, no sé qué, y era falso, era de una serie de Netflix, las imágenes que agarraron. Sí, no, pues hay un montón de noticias falsas y yo creo que...
O sea, yo creo que la gente más grande es la que más se lo cree, güey, yo creo. Sí, Porque, no sé, o no sé, güey, o sea, según yo sí, ¿no? O sea, según yo sí es así. sí, porque me ha tocado con la gente así, o familia grande, pues que llega y dice, oye, mira, vi esta nota. Y ya, o sea, y empiezan a discutirla. Y ya, a ver, espérate, ya no, o sea, nada más le picas a la nota y ya dice abajo otra cosa. Y el año pasado salieron como unas 5 noticias de que se iba a acabar el mundo por un asteroide, como unas 5. Y, o sea, y decía, la NASA dijo que tal día se acaba el Ah, sí, mundo. cierto, sí, sí. Y ya te metes a la página de la NASA, la oficial, y no había nada, o sea, no había nada o sea, la Sí, NASA no o había dicho sea, nada, pues. güey, cuando si pasa algo así, o sea, todo mundo se va a dar cuenta, güey. No es Sí, como sí, o que sea, yo me di cuenta, güey, que no mames, güey, si si en pasa eso, verdad todo llega a mundo. pasar eso de que un asteroide choque con la Tierra, no van a dejar de hablar de eso porque Sí, es sí, eso, si sí, fuera a pasar de verdad, no mames, güey. Todo el mundo estaría hablando de eso. No es como que tú lo vas a descubrir sí, ni o sea, no es como lo un leíste. puzzle de que puso la NASA para ver quién se salva. Sí, mo. Nos, de- nos desviamos un poquito de lo que estábamos hablando pero no hay pedo de eso se trata también de hablar, ¿no? Pues lo que decíamos que o sea, este programa no tiene guión ni no hay nadie produciéndolo, pues Sí, güey, aquí está. sí. Simplemente nos vamos hablando de lo que sea. Y ya pues la práctica creo yo que se hace más fluida como para escucharla, pues que alguien la escuche y ya la disfrute más porque es más fluida, creo yo. Sí, sí, tienes razón. Sí, Este, siempre. eh, bueno, de hecho yo no, o sea, yo no tengo mucho viendo podcast como tal. No, güey, o sea, no tengo mucho a ver, el año pasado no, güey, no veía, el año antepasado o así, yo no me acuerdo que haya como algún podcast más sonado que otro, así como lo está viendo ahorita, pues que todo el mundo, como te digo, lo está haciendo y el Watsi, ¿sabes quién es el Watsi? No, no sabes, No. serio, hace rato te pregunté. Bueno, pues es un youtuber de Culiacán y ese güey también sacó su podcast y ya lo estoy escuchando. Y pues sí, se me hizo como de, no, este Es que güey lo que también es. pasa con los podcasts es que lo hacen gente que viene que ya es famosa de otra parte, pues. Porque sí me parece un poco como difícil empezar con un podcast y empezar a crecer. O sea, la gente que ya es famosa en otro lado viene a hacer un podcast. Y así es como, Sí, o sea, siento que, pues sí, o sea, la gente que ya tiene una base, pues también va a ser, ya va a tener como un colchón, pues ya va a tener gente que de a sí, huevo lo van a escuchar, pues y si a ellos les gusta, pues platicar nada más o tienen como esa inquietud, pues también, pues qué perro, ¿no? Que ya tengan alguien que los va a seguir y por ejemplo, o sea, güey, por ejemplo, Luisito Comunica, güey. Luisito Comunica que tiene una audiencia bien grande y o sea, pues él puede invitar, güey, prácticamente a quien, a a quien quien quiera quiera. y le van a decir que sí, güey, o sea, le van a decir que sí, pues, aunque, o sea, que esté bueno, ¿no? El podcast, pues quién sabe, ¿no? Pero ese güey sí puede, con la audiencia, con la influencia que tiene, pues sí puede estar con, pues prácticamente, no quien sea, pues, pero pues un Pero montón de. igual, Alex Fernández, ¿sí sabes quién es el comediante? Sí, man. Él también tiene un podcast y no sé cuándo lo empezó, pero ya tiene mucho. Yo creo que tiene más de unos 2 años con él o 3. Y también ha invitado a gente bien importante, o sea, como famosos de la televisión mexicana, han ido a su podcast porque ellos han querido ir, pues, ellos lo buscan para ir. Y ese podcast está bien interesante, o sea, son entrevistas con gente del espectáculo, pues. Y sí, sí, ese está bueno, sí dicen cosas buenas. Sí, es que también, o sea, por ejemplo, si, por ejemplo, los güeyes que hacen, como dices tú, Alex Fernández, ese güey que hace podcast, o sea, un actor, no sé, un actor, un cantante, puede escucharlo a él y le habla y dice, oye, o hay que colaborar o algo así. Sí, además es Pues, publicidad para o los sea, dos, a los dos le va bien. y como te digo, pues sí, que, por ejemplo, ese güey que ya tiene una audiencia, pues, o sea, le puede llegar a más gente y le puede llegar a, como te digo, un artista, un cantante, lo que sea, y de ahí colaboran y de ahí saca el contenido, pues, o sea, güey, imagínate,
¿A quién estaría perro tener aquí, güey, en las broskis? No ¿Quién te sé, güey. imaginas, güey, estando, o sea, no aquí en una videollamada, güey, allá así, que lo estemos grabando en un lugar, en el mismo lugar y así, pues. No sé, es que suena como Pero casi que, imposible. no, güey, O sea, ya. en este momento no podríamos, güey. Pero piensa, o sea, en un futuro, pues. O sea, ¿cómo te diré? Pero alguien que tú, no nada más así por pensar, pues piensa alguien que tú digas, bestia, güey, con este vato yo creo que sí estaríamos platicando, perro, güey. Este vato sí estaría sacando buena plática. Con quién te imaginas que sí estaría Es platicando? que cuando veo que se juntan, por ejemplo, que se han juntado los de la hora feliz, ¿sabes quiénes son? No, Es el más o Cojo menos Feliz los y el ubico, tío pero Robert, pues. sí, O sí, sé sea, quién es, sí, cuando sí. se junta la gente de México con la de México, o sea, se junta Alex Fernández y ellos tienen como un humor como muy de allá, muy local. Y no me gusta mucho, se empiezan a hablar de los godines y, o sea, es como un humor muy local de la capital, pues. Entonces, yo creo que no encajaría bien con ellos por eso. Y acá gente, o sea, gente más del norte, pues es otro tipo de humor y ya creo que encajaríamos más, creo yo. Pero, o sea, no nomás del humor, pues, sino o sea, de platicar, güey, o sea, tú imagínate que estamos sentados y que hay un vato está un vato en el medio y está platicando, güey. Que así que se te antoja platicar o que creas que como que sí traería la onda para. Pues yo fuera con Franco Escamilla, güey, sin pensarlo. Porque, o sea, Pero o sea, es como mi tipo de conversaciones, pues, que siento que me sentiría como si, siento que le siguiera bien el rollo si estuviera ahí, pues, que si salía más fluido. sí, pero ¿qué crees que practicarías con ese güey? No sé, o sea, por ejemplo, estar en la mesa reñoña, por ejemplo. Pues un chingo ahí, güey, no Por mames. eso, o sea, Pero de nosotros, o sea, que ellos vengan para acá, no que nosotros vayamos, pues que por ejemplo, alguien ahí esté aquí. sería, o sea, sería primero entrevistarlo, pues, es famosísimo, él no serviría mucho de, como un impulso, pues. Porque no sé si te has dado cuenta que cuando él va a un podcast así, por ejemplo, a Alex Fernández, que sus episodios tienen como media de 400,000 visitas o algo así, el suyo tuvo como 1,000,000. O sea, sí despuntan esos episodios. Sí, es mucha publicidad para los Pues dos. sí, pero, o sea, ellos se conocen, pues, y ellos se agarran cura, y ellos saben de qué platicar, pues, pero, o sea, ponle que si nosotros o sea, imagínate, ¿no? Que, o sea, ese güey no nos conoce, ¿no? Y A mí vendría y sí, güey, sería yo fui a la, verlo una pri- vez. sería la primera vez que platicamos de él, pues, o sea, tampoco no le preguntaríamos como de, ay, ¿y cómo empezaste? Y, o sea, esas mamás, ¿cuántas veces no se le han preguntado? Pues, o sea, por eso te digo, güey, o sea, ¿qué te imaginas por eso te digo, alguien que te imagines que, no sé, que platique de la vida, o que platique de anécdotas o así, güey, que estaría curado, pues, ¿Tú a quién invitaría? no sé, güey, alguien que platique así un chingo de cosas ay, se me apagó la cámara, coño, Ya vi, güey. ¿y agarró otra vez? No, No, ahí está, ahí está. ahí está ya. Ah. No sé, güey, alguien como Facundo. Imagínate, güey, o sea, ese güey se pasaría contando historias, por ejemplo, güey. O sea, no le preguntaríamos así como de, oye, no, pues, ¿cómo iniciaste en esto y todo eso? ¿No? O sea, siento que sería más como, o alguien como que cuente historias que tú sepas o que se sepa que tenga como muchas vivencias, o alguien que sea así como machín inteligente o que tenga pensamientos bien diferentes. O sea, ¿sí me explico? Que no sea Sí, algo tangible, güey. O sea, que no platique de cosas, eh, que haya vivido. O sea, estaría bien invitar a alguien que cuente anécdotas, por ejemplo, cosas que ha vivido. Y también estaría bien invitar a alguien que tenga, no sé, güey, o sea, pensamientos sobre ideas, pues, ideas interesantes que quiera compartir o que esa persona sepa, pues, ¿sí me explico? yo Otra invitaría. vez. Tama. ¿Qué? Del. Yo he escuchado un podcast, ya no lo escucho porque no lo he hecho.
Se llama Zep Phillips, o sea, Z-E-P Ah, ya sé quién Phillips. es. Ese Tiene un muchacho podcast ese es, güey. sí, se llama, o sea, o sea, es el podcast, pues. Ese muchacho es director de cine y ha hecho muchas producciones, pero, o sea, no es como famoso, pues, como comercial, porque es argentino. Ay, no puede ser comercial si es No, o sea, argentino, ¿qué? allá en Argentina ha hecho cosas locales, pues no salió de ahí. Pero él ha ido a Cannes, o sea, ha ido a muchos festivales y es muy buen crítico de cine. Y hace poco sacó una serie que se llama Cine en la Vida Real, creo, donde fue a Los Ángeles y fue a cada localidad famosa o sea, como icónica del cine. O sea, fue como a la casa del doctor Brown Chapatín. la de Volver al Futuro, pues fue ahí. Y también fue como a Hollywood, pues así a los lugares emblemáticos y hizo el reportaje. Se me hace que él sí tuviera como muchas experiencias de qué contarnos. Sí, o alguien, Simón, como estás hablando de, por ejemplo, del alguien relacionado con el cine, güey. Me imagino que ese güey ya ha entrevistado gente, ¿no? O sea, se me hace que también, como que, o no, como que se me hace que he visto que ha entrevistado a gente o así. No sé, ¿O no has porque visto? sí ha ido o sea, sí lo han invitado a lugares o sea, a ver películas, pues. El que sí, y allá se me ocurrió uno. Se Al llama Alex Montiel, güey. No, ¿O pero yo quién digo ibas a otro, decir? otro menos naco. Él se llama Alejandro Calvo, es el de Sensacine. Ah, sí, güey. Ese güey ha entrevistado al actor que tú quieras, lo ha entrevistado. Sabe, o sea, lo que tú le preguntas de cine, él te lo contesta. Es un enciclopedia andante del cine. Y igual, él va a Cannes todos los años. Es importante en el mundo del cine, pues. A él sí lo invitaría, pero así con los ojos cerrados. O sea, estaría bien que, si te iba a decir eso, que alguien que haya entrevistado así mucha gente famosa, pues estaría perro que, que platicara de, por ejemplo, de, pues este güey se portó mamón, ¿no? Este fue así, eso sí también estaría Porque él chido, güey. entrevistó a Tarantino, entrevistó a Joaquín Phoenix, a Todd Phillips. O sea, ha entrevistado a la gente de las películas más importantes. A él lo invitaron a ver una función de prensa con Martin Scorsese, con la del irlandés. A él lo invitaron a estar, o sea, estaba en la sala con él viendo la película. Mira, Imagínate, o sea, que nos contara todo eso. Simón, pero pues, pues estaría bien, ¿no? Pero ese güey no tiene un podcast, de No, casualidad. no, o sea, hace el canal de críticas, pues, de películas, pero nada más. Pues tal vez, güey, o sea, no. ¿Qué tan difícil? ¿Qué tan difícil, pues? No, pero pues, o sea, Déjale escribo por Twitter. tal vez, güey, puede ser que lo invitemos así, como ese güey es de allá de España, ¿no? Pues una Sí, videollamada acá rapidita y se conecta. que se vea bien, Pues güey, platica imagínate. un ratillo sus vivencias. Pero pues sí, güey, eso sería más. Más adelante. Pero sí, obviamente habría mucha gente que sería perro invitar que tendría muchas cosas que platicar. Pero bueno, que hasta aquí lo dejamos. Pues sí, Entonces, creo que dijimos lo que tenemos que decir. pues sí, creo que hasta aquí lo dejaríamos. Qué bueno que, espero les haya gustado y qué bueno que los que se hayan quedado hasta este momento y pues, a, ¿a dónde miro? ¿Qué cámara miro? No, y pues ya estaría, pues muchas gracias por ver y algo que quieras decir y ya para Pues nada, o sea, irnos. igual, sí le veo como mucho futuro a eso del podcast. De nosotros, güey. O sea, de nosotros y en general, pues, porque sí es algo que se consume mucho, pues. Qué egocéntrico eres, güey. Sí es algo que se consume mucho y No, pues en general, o sea, sí. Yo creo creo que que sí hay sí igual va a mercado. seguir, pues va a seguir. Sí, así es. Y pues ya estaría, nos vemos en la próxima semana. Gracias por escucharnos. Escúchenos en Spotify y nos vemos. Adiós.